Project 1, Week 4. Topic, Planning a Social Event. 1. Listen and complete the invitation with the following words. Vamos a escuchar el audio que estoy enviando para completar la invitación. End of third party es una fiesta de fin de curso. Va a completar con las palabras que se encuentren en este cuadro. Exercise 2. Look at the chart about the preposition of time, in, on, at, and complete the following sentences. Para esto es necesario que observe el video que también estoy adjuntando sobre la explicación de estas preposiciones y sus respectivos usos. Exercise 3. Complete the invitation card with the following information. Invite your friends to Jack's birthday on July 17, 2021. The party will be at 4:30 p.m. at Jack's house, Manabi Avenue. Please RSVP at 099-25631. Con esta información vamos a completar este formato de invitación. You are invited. Birthday. ¿De quién es el cumpleaños? Jack. Entonces aquí va a colocar el nombre de Jack. Date, la fecha. Time, la hora. Place, el lugar. Y la confirmación de la asistencia, aquí va a colocar el número de celular que corresponde. Recuerden, date, la fecha. Time, la hora. Place, el lugar. 4. Create your own invitation card. Decorate it. Va a ser una invitación así, similar. Es decir, con esta con similar información y va a decorarla a su gusto. Puede utilizar la temática que usted desee. En esta semana una práctica adicional sobre la gramática que hemos revisado durante este proyecto 1. Practice simple present tense with verbi and other verbs. Empezamos a practicar el presente simple con el verbo to be y otros verbos. Primero está con el verbo to be. Va a completar las oraciones con am, is, are. De acuerdo al sujeto. Por ejemplo, they are from Spain. My mother is, y así va a practicar lo aprendido. Other verbs, el presente simple con otros verbos. Va a completar con los verbos que están aquí. Do, water, listen, do, play, sweep, have, walk. El verbo do va 2 veces. Lo que es importante aquí es que usted tiene que fijarse en el sujeto. Cuando es tercera persona le va a agregar ese al verbo, como lo hemos visto en las anteriores lecciones. Cuando usted habla de he, she, it, usted le agrega ese al verbo. Por ejemplo, aquí, she sería el verbo water, ¿verdad? She waters the plants every morning, ¿sí? Y eso es todo lo que tiene que hacer en esta práctica. Thank you. Bye.